esta iniciativa de 12 meses, 12 directos, pues es una iniciativa de hacer un directo al mes en Instagram, ¿vale? Con temáticas quizás un poco diferentes a las que solemos tratar por aquí, que no sean tanto, yo qué sé, porque ahora hablamos un poco todos como de lo mismo, ¿no? Que si el ejercicio, que si, bueno, el tema este en el que estamos todos, ejercicio, educación, teleconsultas, no sé qué, todos así como un poco enroscados con esto, ¿no? Entonces era un poco pues por traer diferentes temáticas también, ver otras posiciones de la profesión y me interesaba mucho hablar contigo de tu proceso porque dabas un poco la perspectiva profesional-paciente dentro de la misma persona y encima es un tema de rehabilitación cardíaca que tampoco es que en Instagram haya muchas cuentas destinadas a esto precisamente. Entonces yo creo que divulgar un poco sobre esto o difundir un poco el trabajo que se puede hacer con esto, con este tipo de pacientes y demás, pues puede aportar valor, ¿vale? Y conocimiento. Entonces, nada, eres mi mes de abril. Bienvenido a abril. Y si quieres, pues te vas presentando tú un poco para quien no te conozca, quién es Maelan Fontes, a qué se está dedicando ahora, cuánto llevas en la profesión, bueno, un poquito así a grandes rasgos. Bueno, mi nombre es Maelan, soy fisioterapeuta. Hice la carrera, la diplomatura en aquel entonces en La Laguna, en Tenerife, del año 95 al 98. Y bueno, desde entonces hasta ahora he trabajado siempre como fisioterapeuta, tengo una consulta y siempre he estado relacionado con el dolor musculoesquelético porque yo era futbolista, jugaba al fútbol, bueno, jugué al fútbol durante muchos años, entonces mis contactos, mis conocidos eran casi todos futbolistas, entonces mi grueso de pacientes siempre ha sido ese. De hecho, nunca me he especializado ni en neurología, ni en pediatría, ni en nada más, excepto en dolor musculoesquelético. Y nada, básicamente esa es mi historia. Muy bien, pues ya está, con experiencia y bien plantado en un campo, como debería de ser además. Entonces, ¿nos cuentas un poco cómo fue tu proceso de patología cardíaca, cómo empezó, qué tratamiento tuviste que llevar, un poco cómo fue qué deporte hacías en ese momento para contextualizarlo un poco también, ¿vale? Para que nos sirva un poco para lo que queremos hablar luego también de atención centrada en la persona, sus objetivos y todo esto. Vale, bien, como comenté antes, yo siempre jugué al fútbol desde los 10 años hasta los 37, 38 aproximadamente, y luego a los 37 años empecé a entrenar fuerza y en concreto en el mundo del powerlifting. De hecho, llegué a competir antes de la cirugía y todo esto, por lo tanto, luego hablo del diagnóstico, etcétera, pero me diagnosticaron con 41 años, o sea, llevaba ya 3 años entrenando fuerza, a ver, a un nivel medio, pero entrenaba todos los días como un profesional, en el sentido de que iba al gimnasio a darlo todo y con una programación, con mi entrenador y todo, ¿no? Uh -huh. En el año 2018, en abril aproximadamente, empecé a notar tos. Empecé a toser y no paraba la tos. Es decir, una tos que no se quitaba con nada, pues lo había tenido anteriormente cuando tenía infecciones respiratorias, pues solía acabar siempre un par de semanillas con tos y nada, digo, bueno, pues no me enteré de esta infección esta vez, pero Yeah. nada, abril, mayo, junio y la tos no se iba y cada vez peor. Hasta que en agosto del año 2018 empecé a tener disnea nocturna, es decir, me tumbaba y me ahogaba. Entonces ya ahí fui al médico. Y no, antes de eso, perdón, en agosto empecé a tener náuseas, unas náuseas que no me explicaba, de repente me daba por vomitar, sin explicación ninguna, hubiera comido o no hubiera comido, tenía náuseas y tenía que vomitar sí o sí. Y luego en septiembre empecé con la disnea paroxística nocturna. Y ahí fue cuando me asusté, porque era como si me estuvieran estrangulando de noche. Es decir, me tumbaba y me tenía que levantar porque era totalmente asfixiado. Entonces fui al médico. Al principio, pues el médico de familia no sabía muy bien, pensaba que era un problema por las náuseas, se confundió un poquitito, pensaban que era un problema digestivo. Hicimos algunas pruebas, al final no mejoraba. Fui al internista y el internista sobre la marcha. Es decir, desde que me ocultó, notó que tenía un soplo, entonces me diagnosticó una insuficiencia cardíaca severa, estaba ya con insuficiencia cardíaca severa, tenía hipertensión pulmonar, estaba la aurícula muy dilatada y mi enfermedad es una enfermedad congénita, se llama enfermedad de Barlow, por la cual mi válvula es una válvula mixomatosa, una válvula más gordita, más gelatinosa, menos rígida, y ya hacía 15 años anteriormente me habían dicho que tenía un soplo. Entonces el cardiólogo me dijo que tenía un soplo, que era normal, que mucha gente tiene un soplo y que, bueno, yo hacía deporte normal sin ningún problema.
Pero claro, se ve que esa válvula ya estaba dando síntomas hace 15 años y poco a poco fue evolucionando hasta que ya estaba, vamos, bastante mal. Y nada, eso fue el diagnóstico, fue en octubre, creo que el 2 de octubre, algo así, si no me equivoco. Y el día 18 de noviembre me operaron. Hicieron una reparación valvular con un anillo. No pusieron una prótesis, sino que tengo mi propia válvula reparada. Y nada, y aquí estamos, básicamente esa es la historia. Vale. Cuando te dijeron el diagnóstico y tal, tú te mandaron parar de hacer deporte. ¿Qué pasó ahí con tu actividad en ese entretiempo hasta la cirugía? Sí, a ver, a mí el diagnóstico me lo hizo un médico internista, me acuerdo. Él me dijo, dice, es esto seguro, pero hay que derivarte al cardiólogo para hacerte una ecocardiografía. Y en la ecocardiografía se vio claramente que cómo estaba el corazón, ¿no? Es decir, la válvula no cerraba, se quedaba abierta completamente, dilatada, hipertensión pulmonar, etc. Entonces, claro, justo cuando me hicieron el diagnóstico, el médico internista me dijo, mira, tienes que parar ese deporte. Pero eso yo lo entendí, es decir, es normal, con una insuficiencia cardíaca severa, y yo estaba entrenando, es decir, incluso iba a competir un mes después, tenía un objetivo de ir a una competición nacional. La competición era a finales de octubre, sí. Sí, era a finales de octubre y... No, en noviembre. Y el diagnóstico fue en octubre, o sea que estaba ya en la fase de competición llegando al final. Entonces ahí paramos. Cuando a la semana siguiente el cardiólogo me hizo la eco y me confirmó el diagnóstico, yo paré automáticamente. ¿Qué ocurre? Que la primera información que me dio el cardiólogo fue de tienes que dejar el deporte por completo, sobre todo el deporte de fuerza, porque va a tener consecuencias devastadoras para tu corazón. O sea, esas fueron las palabras que me dijo el cardiólogo cuando vio al principio. ¿Vale? Entonces, nada, a partir de ahí empezó todo el proceso de lista de espera hasta que finalmente me operan. Y luego cuando me operaron, bueno, perdón, antes de eso consulté con otro cardiólogo, un cardiólogo deportivo, antes de la cirugía, unas semanas antes, y me dijo que bueno, que habría que ver, porque él tenía deportistas de élite con válvulas mecánicas, otros con reparación valvular y haciendo deporte sin ningún problema. Entonces que había que ver cómo iba la cirugía, cómo las consecuencias que tenía, cómo me recuperaba, pero que vamos, que no había un sí o un no tajante, como me habían dicho anteriormente. La verdad es que Mm. para mí fue un palo porque, bueno, yo me gustaba lo que estaba haciendo, el deporte que hacía me gustaba mucho y que te dijeran de repente, sin una base sólida, si podías continuar o no, pues bueno, fue un poco duro al principio. Y nada, más o menos eso, pero bueno, al principio fue negativo total por parte del cardiólogo que me vio al principio, hasta que visité un cardiólogo deportivo y me dijo que no, que bueno, ya esperaríamos, que una vez que me operaran ya volvía con él a hacer las revisiones y ya veríamos cómo iba la cosa. A nivel de rendimiento, antes de operarte, con esos síntomas que tenías ya de salud y tal del problema, ¿habías bajado mucho ya? Pues estaba estancado, más bien. Es decir, no es que bajara mi rendimiento, sino que me estanqué. Lo normal es que al final, un mes antes de una competición, pues vas bajando volumen, vas bajando estrés en el cuerpo y tu rendimiento va subiendo. Mi rendimiento no estaba subiendo, estaba estancado, pero tampoco había caído mucho. Pero sí es cierto que yo ya notaba cosas como cansancio, cuando subía tramos de escalera muy rápido, cuando corría, ya no me notaba igual. Pero claro, no sabía si era por eso, si era por el ritmo de vida. No sabía. Y nunca Ya, jamás me imaginé que tuviera un problema cardíaco. Es decir, es lo último que pensé porque, claro. bueno, yo me cuido, entre comillas, y llevo una alimentación creo que saludable, siempre he hecho ejercicio, nunca he fumado, nunca he bebido, etcétera. Bueno, lo habitual, ¿no? Entonces, esperamos un problema cardíaco, no, no me lo esperaba, Claro, la verdad. es como un batacazo, ¿no? Además joven y tal, que dices, esto, ¿cómo me está pasando a mí, en serio? Sí, ¿No? sí, sí. Exactamente, sí, exactamente, sí. Con lo que yo me he cuidado, siempre he hecho deporte y tengo un problema cardíaco. Pero claro, es un problema congénito. Naces con un No defecto en la depende de válvula. ti, claro. Sí, entonces ahí en ese momento ya te tranquilizas, entiendes, bueno, no depende de ti, es algo ajeno a ti y nada, a ver qué, qué pasa. Tengo que surfearlo. Bueno, entonces, por cierto, en ese entre medias que recibiste esa recomendación tajante y luego fuiste al cardiólogo deportivo y tal, ¿tú de motu propio hiciste alguna búsqueda a ver qué había al respecto o te fuiste Sí, fiando de los profesionales que te iban viendo? a la hora de que el cardiólogo me dijera que no, estaba buscando en PubMed. De verdad, Pues, así fue llegar a mi casa y empezar a buscar información. Bueno, sorpresa, muy poca información. Respecto a la reparación valvular, hay muy poco. Había, porque hace tiempo que no lo reviso, pero en el momento había una revisión sistemática con 3 ensayos controlados muy pequeñitos, con muy pocos pacientes y prácticamente no había
no había información. Entonces dependía más de la opinión de expertos en ese caso. Claro, entonces era reparación valvular, poca información y pacientes de reparación valvular que entrenen a entrenamiento o trabajo de fuerza, entonces ya cruzas ahí cables y porque no va a haber información que cubra tu caso en ese caso, ¿no? Claro, claro, porque claro, la mayor parte de los pacientes que entran en una cirugía cardíaca son pacientes con problemas degenerativos, ¿no? Enfermedades crónicas, con comorbilidades, con 20.000 complicaciones, pero es raro. A ver, existe, ¿no? Los problemas congénitos, pero es un porcentaje, creo que es menos de un 1%, algo así. Entonces, y claro, y lo que tú dices, combinar una cirugía valvular, cómo es la rehabilitación, y encima para un deporte de fuerza, es que hay cero información. Claro. Bueno, entonces te operas en octubre, ¿fue? ¿Noviembre? En noviembre, el 18 de noviembre del 18 de 2018. noviembre. Vale. El No, posoperatorio 4 de noviembre del 2018, perdona. 4 de noviembre del Vale. 2018. 4 de noviembre de 2018, vale. El posoperatorio. ¿Cuándo empiezas tú a moverte? ¿Cuándo vas contactando con el cardiólogo cuando te va derivando a rehabilitación cardíaca? Si es que te deriva. ¿Qué pautas te dan allí en el posoperatorio inmediato? ¿Cómo es lo que recibes de la Seguridad Social? A ver, nada más operarme, me operan un lunes y bueno, sobre todo con el tema de la esternotomía, pues es bastante molesto, estás muy incómodo. Y yo empecé a moverme cuando me quitaron los drenajes el jueves, o sea, 3 días 4 días, después. 3 días, sí. 4 días, sí, ¿vale? Sí, el cuarto día empecé ya a caminar, ¿vale? Porque hasta entonces estaba con los drenajes, estaba prácticamente en la cama y me empecé a sentar creo que el miércoles, pero bueno, no me podía ni sentar, ni poner de pie solo, es decir, Por el estaba... dolor. No, 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 la debilidad, ¿sabes? Es Vale. decir, debilidad, tenía anemia, es una cirugía importante. Entonces estaba muy, muy flojo, no me podía mantener en pie el miércoles. Entonces, poco a poco, y me atreví a dar los primeros pasos el jueves. El jueves por la tarde ya empecé a caminar y me atreví a subir un tramo de escalera y casi no llego arriba. ¿Lo subiste tú por iniciativa propia o te dieron el ok? No, el cardiólogo me dijo y el cirujano me dijeron que me fuera moviendo, así que si yo podía caminar, que caminara, así que no había ninguna contraindicación por caminar y que si quería probar a subir algunas escaleras, que subiera, así no lo hice tampoco a lo loco. Y me dijeron que sí, pero a lo mejor un tramo era demasiado. Tenía que haber intentado 5 escalones o 6 o algo así. Pero bueno, sí tengo que decir que del jueves al domingo la evolución fue brutal, muy, muy, muy buena. Empecé a mejorar y cada día intentaba dar más pasos. Contaba a lo mejor el primer día no sé si se daría en total 1.000 pasos, algo así, en todo el día, repartido en varias tandas y luego cada día iba aumentando como 1.000 o 2.000 pasos. ¿Sabes? Sí, fue muy rápido al principio. Tenía tiempo. Claro. Tenía todo el tiempo del mundo. ¿Y allí en la habitación te fue a ver alguna fisioterapeuta o algo? ¿Empezaste con algún tipo de trabajo con...? No. No. Es decir, yo les pregunté cuándo podía empezar a caminar, cuándo podía empezar a hacer ejercicio y ellos me dieron el ok, ¿no? Tanto el cardiólogo como el cirujano en ese momento. Entonces yo por iniciativa propia empecé a moverme y empecé a buscar información y bueno, lo que hice en ese momento, ¿qué podía hacer? Pues caminar. Caminar e intentar subir un poquito de escaleras y según me fuera encontrando y ir mejorando. Hasta que, pero vamos, en ningún momento me recomendaron nada, ni fue un fisioterapeuta, ni nada por allí. Vale. O sea, está huérfano el proceso totalmente de rehabilitación cardíaca. Depende un poco de la iniciativa de la gente, de lo que cada uno se autorregule y... Sí, si quieres datos, es decir, si quieres hablamos un poquito de eso después, pero ahora mismo en España, en concreto en España, son datos antiguos, pero se beneficia solamente el 3% de los pacientes se benefician de rehabilitación cardíaca. 3%. ¿Vale? Entonces, ahí tengo algunos artículos sobre ese tema, en el mismo año en Alemania llegaba a un 60%, según algunos estudios, en Alemania, es decir, y en España era un 3%. Es decir, es totalmente desconocido el tema de la rehabilitación cardíaca. Sí, ahí prácticamente nada, vaya. Yo no conozco muchos hospitales que la tengan y tal. Pensé que tú habías recibido, ¿eh? Porque cuando el otro día hice el directo con las chicas de Gajes de los Fisios y estaban tan metidas por la UCI, por reanimación y tal, dije, a lo mejor en Canarias tienen esto ahí más imbricado en los hospitales y tal, pero no. Sí, pero ella trabaja en otro hospital, o sea, no me operé en Ya, ningún hospital. bueno, ya. Pero bueno, yo que sé, pensé que era cosa como de la comunidad. Digo, a lo mejor ahí.
No, no te lo digo porque no todos los hospitales lo tienen, y donde trabaja ella, que yo la conozco, sé que allí tiene un servicio de respiración cardíaca bastante bueno. Sí, Además ¿eh? está Daniel López allí. Daniel López está en el hospital universitario, perdón, en el doctor Negrín, en Gran Canaria. Qué Entonces, pero guay. no me operaron a mí. No te tocó, claro. Claro, es que esto depende mucho también de, en este caso, un condicionante social, depende de tu zona geográfica, ¿tienes o no tienes? Que eso es Y no una de las social, sino, diferencias. y no social, sino que, es decir, yo creo que también depende de que en el hospital haya iniciativa, es decir, de que los fisioterapeutas digan, oye, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a montar una unidad de rehabilitación cardíaca, vamos a hablar con quien sea, es decir, con la gerencia, yo creo que también depende un poco de eso, ¿no? Porque Y yo de los propios conozco. cardiólogos también, que lo demanden, Claro, sí, 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 pero y también los fisioterapeutas podríamos, ¿no? empujar. Solicitarlo o presionar, reunirte, ¿no? Oye, mira, me quiero reunir con usted. ¿Para qué? Mira, es para esto. ¿Usted sabe el ahorro de dinero que supone un programa de rehabilitación cardíaca? ¿Sabe los días de estancia clínicas que ahorra? Ellos ni lo saben probablemente. Mm, y se plantearán. Bueno, volvemos a tu caso. ¿Cuándo empezaste Vale. entonces a hacer como una rehabilitación estructurada de alguna manera? ¿A través de qué profesional? ¿Cómo lo contactaste? ¿Cómo diste con todo? ¿Cuándo te dieron el ok? Si es que te lo dieron los cardiólogos o no. Cuenta. Vale. Sí, yo contacté con compañeros míos que hacen rehabilitación cardíaca. ¿Qué ocurre? Que estos compañeros están muy habituados a pacientes con un perfil muy diferente al mío. O sea, pacientes que nunca han hecho deportes, pacientes con un montón de comorbilidades, muy medicados, etcétera, ¿vale? Entonces, no tenían experiencia en la rehabilitación cardíaca de una cirugía valvular en una persona que hiciera fuerza. Es decir, no había. Entonces, bueno, yo hablé con ellos para asegurarme unos mínimos de seguridad y luego hablé con un chico que investiga mucho, es Café, investiga mucho, se llama Daniel Bullosa, eh, sobre el sistema nervioso autónomo, ha publicado mucho en, bueno, algunos estudios en pacientes con cardiopatía, entonces hablé con él, llegamos a un consenso de cuáles eran mis objetivos, de dónde partía, sabiendo cuáles eran las limitaciones, es decir, tuvimos una muy buena compenetración para saber qué podíamos hacer, qué no, tener en cuenta cuáles son es decir, los límites, los controles que tenemos que hacer, y la verdad es que fue todo muy bien. Si quieres hablar un poquito más en detalle de los Sí, pasos, los claro. procesos. Vale, entonces, eh, ahí me dan de alta a la semana de operarme, o sea, el lunes siguiente de operarme me dan el alta, me voy a casa, mareado como, como, como un chucho, una expresión canaria, pero vamos, es decir, horrible, porque de estar en el hospital, el ajetreo, porque claro, me operé en otra isla, entonces el ajetreo de volver en avión a casa, es decir, llegué a casa pero Ya es mucho destrozado. tute para la cirugía que Sí, es, claro. sí, una semana después yo me hice el valiente porque me dijeron, oye, ¿por qué no te quedas aquí unos días? No, no, yo me quiero ir a casa, yo me encuentro bien. Y fue horrible, esa noche estuve toda la noche mareado, muy débil, con hipotensión, mal, pero bueno, me recuperé y lo primero que hice, eso fue el lunes después de la cirugía, el martes, el miércoles aproximadamente por ahí, empezar a caminar. Es decir, hacer caminatas de 10 minutitos, 15 minutitos, controlando la frecuencia cardíaca para no pasar nunca de 100, 110, ¿vale? Esa era un poquito más ¿Era de la corte. recomendación que te habían dado o la buscaste tú? Sí, sí, exactamente. No, esa es la recomendación, ¿vale? Entonces, nada, tiene un pulsómetro, pero como tenía también un antiarrítmico, la miodarona, que disminuye la frecuencia cardíaca, era casi imposible que caminando yo pasara yo creo que nunca pasé de 90 y pico, 100, por muy rápido que fuera, ¿vale? Entonces, bueno, iba con mucha seguridad, porque caminando siempre iba en eso, 90, 95 como mucho, y tenía más o menos hasta 110, pues iba bien. Entonces, la primera semana fue caminar, ¿vale? Eh, yo tenía la revisión con el cirujano al mes de la cirugía, ¿vale? Entonces, el primer mes solamente hice caminar, sí, solamente caminar, aumentando la intensidad, me iban contando cada vez mejor, cada vez me cansaba menos. En casa también tenía más fuerza, podía correr más cosas porque la esternotomía iba cicatrizando mejor. Y yo la verdad es que a las 3 semanas o 4 semanas, esto es el efecto del abordaje biopsicosocial del dolor, no tenía nada de molestia en el pecho, pero nada. Es decir, yo en las cosas del día a día en casa cogía botellas de agua, garrafas, es decir, a las 3 o 4 semanas no tenía nada de molestia. Y mucha gente me preguntaba, ¿pero no te duele el pecho? Y digo, no, no me duele nada, pero nada. Entonces, hasta que fui a la revisión con el cirujano, solamente hice caminar.
cuando fui a la revisión con el cirujano me dio el ok para empezar a entrenar. Entonces le pregunté, le dije lo que hacía, y me dijo, mira, la válvula está reparada, está muy bien, está recuperado muy bien en un mes, entonces empieza a entrenar teniendo en cuenta ciertas cosas. Le dije que Aeróbico o fuerza. no, sí, el cirujano me dijo que podía empezar a hacer entrenamientos de fuerza, ¿Sí? sí, me dice, sin ningún problema. Y mi pregunta fue, ¿y en el futuro podré volver incluso a competir? Y me dijo que sin ningún problema, la válvula estaba Ah, qué reparada. bien. Sí, además, él puso un anillo porque el anillo de la mitral estaba dilatadísimo, entonces pusieron un anillo de contención, hacen como una especie de corte cuadrangular en una de las válvulas, la tensan, bueno, me dijo que estaba reparada y que, bueno, que podía hacer deporte de fuerza sin ningún problema. Y yo al mes, que esto fue en diciembre, empecé ya a hacer aeróbico y entrenamiento de fuerza entre comillas, es decir, mancuernas muy ligeritas, todo muy progresivo, ¿vale? Pero sí, yo empecé al mes y empecé a hacer entrenamiento de fuerza. Sentadillas, no, perdona, hacía prensa muy suavita, incluso press de banca empecé a hacer como en cuernas muy suaves y no tenía ninguna molestia en el pecho, pero sí, al mes empecé muy progresivamente. Cuando empezaste ahí a entrenar fuerza, ¿ya estabas contactando con Daniel? ¿Ya fue Sí, programado por él? sí, ahí empezamos, ¿vale? Y lo que hacíamos era controlar el doble producto, ¿vale? Que es multiplicar bueno, me medía la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Y eso lo hacía después del calentamiento y tenía dos minicircuitos, y al final de cada circuito volvía a tomarme la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, y luego terminaba el segundo circuito, la tomaba y a los 3 minutos otra vez lo mismo. O sea, tenía una medición después del calentamiento, una después del primer circuito, otra después del segundo circuito y a los 3 minutos de terminar el entrenamiento. Me medía la frecuencia cardíaca y La la tensión. tensión. Me tenías que ver a mí en el gimnasio con el tensiómetro, tirado ahí en una Ah, esquina. claro. Y la Llevas gente, uno de esos ¿estás bien? automáticos, ¿no? Sí, de esos automáticos, sí, pero la gente mira, oye, ¿estás bien? Digo, sí, tranquilo, estoy controlando nada más. O sea, la gente me veía con el tensiómetro en el suelo, imagínate, ¿sabes? Claro, claro, claro. Bueno, Eso entonces, para algunas personas podría ser una barrera, ese pudor, por ejemplo. sí, Mm, exactamente, totalmente, sí. ¿Vale? Porque el doble producto, que es multiplicar la frecuencia cardíaca por la presión arterial sistólica, mm. es un reflejo bastante fiel del consumo de oxígeno del miocardio. ¿Ah, sí? Bueno, sí, exacto, ¿vale? Entonces esa es la manera de monitorizar si nos estábamos pasando. Claro, yo no sabía cómo funcionaba mi corazón todavía ante ciertos esfuerzos. Entonces lo que hacía era un calentamiento muy suave, medía la frecuencia cardíaca, medía la tensión arterial y después del primer circuito, del segundo circuito, tenía que estar más o menos igual. ¿Vale? Para decir, lo que queríamos era empezar, subía, pero no mucho, empezar ya a introducir el ejercicio sin que el doble producto subiera mucho. Ese era el objetivo, para que se fueran generando adaptaciones al nivel del miocardio y que con el mismo doble producto, Muy progresivas. exactamente, ¿vale? Entonces así es como lo controlábamos. Y así estuve hasta que hice la prueba de esfuerzo a los 3 meses, que fue en febrero del 2019. Un año más tarde. No, No, ese mismo febrero, claro, un mes más tarde. no, 3 meses después de la cirugía. Yo me operé en Eso, en noviembre noviembre. y Pero empezaste a entrenar fuerza en enero, ¿no? en diciembre. Ah, en Fuerza diciembre, muy vale, vale. suave, como te digo, muy Vale, vale, suave, vale, sí. vale. No hicimos nada intenso, él era aeróbico, no hice nada es decir, todo muy controlado, ¿vale? Y cuando me hice la primera prueba de esfuerzo, que fue en febrero, ahí ya di negativo en cuanto a no hubo respuesta hipotensora, no habían arritmia, el cardiólogo me dio el ok para entrenar con intensidad. Entonces empezamos a meter intensidad. ¿Vale? Pero los 3 primeros meses solamente hice ejercicio aeróbico y el entrenamiento era un circuito, se hacía un ejercicio, en lo que tardaba en ir a la siguiente máquina, descansaba un poquito, hacía el otro ejercicio, y eso, después de cada circuito, que eran 2 rondas, eran como 5 ejercicios, hacía 2 rondas, me medía la frecuencia cardíaca, tensión arterial, comprobaba que estaba más o menos todo bien, iba al segundo circuito y después de terminar los 3 minutos, ¿vale? Entonces eso lo mantuve así durante esos 3 meses, y lo interesante es que, lo tengo registrado, el doble producto en esos 3 meses se mantuvo más o menos igual a pesar de que yo iba mejorando Ibas en fuerza. incrementando. Exacto, ¿vale? Lo que Eso no era señal queríamos de que era, se adaptaba, ¿no? claro, de que había adaptaciones a nivel del miocardio. Claro, lo que no queríamos era un aumento muy brusco del doble producto
que sugiere o está sometiendo a un estrés al miocardio que no sabes cómo responde ante un ejercicio muy intenso, porque no tenemos prueba de esfuerzo. ¿Vale? Claro, Entonces, claro, claro. hasta que no hicimos la prueba de esfuerzo, nos guiamos por el doble producto, que yo creo que es una herramienta excelente para monitorizar a un paciente cardíaco. ¿Y en qué valores tenías que moverte de doble producto? ¿En qué valores considerabais que eran seguros? Tengo que mirarlo porque no me acuerdo de eso hace tanto tiempo, Bueno, Raquel. nada. Era por curiosidad que me surgió ahora, ¿eh? No hago rehabilitación cardíaca, pero bueno, era por curiosidad. Pero hay unos valores estándares más o menos, ¿vale? Y sobre todo lo importante es que no hubiera un aumento. Es decir, yo hacía ejercicio aeróbico, tenía controlado el doble producto mientras caminaba de una forma ligera, y luego durante el entrenamiento lo que hicimos es asegurarnos de que no subiera por encima de lo que marcaba en toda la fase previa, ¿vale? Entonces ahí estábamos seguros, no nos pillamos los dedos de que hubiera ningún tipo de riesgo, ¿vale? Entonces, entrenamos muy, muy seguros. Los primeros 3 meses, hasta que esa primera prueba de esfuerzo, era un entrenamiento muy suave, muy light, ¿vale? Íbamos progresando poco a poco, yo me iba adaptando, me iba encontrando mejor, y nada, pero ya cuando hicimos la prueba de esfuerzo, ahí sí vino lo interesante. Pues cuenta, hiciste la prueba de esfuerzo y ¿qué pasó entonces? ¿Empezaste ya a poner ahí tonelaje en las barras? ¿Y qué mediciones hacías? ¿Seguías haciendo las mismas? ¿Hacías alguna más? ¿Cómo controlabas los descansos? No, entonces lo que hicimos fue, básicamente, el entrenamiento de fuerza, lo que hacíamos eran series cluster, ¿vale? Entonces lo que hacíamos es una serie de aproximadamente, pues, lo típico, 8 a 12 repeticiones, las dividíamos en 2 repeticiones, descansaba, 2 repeticiones, descansaba, 2 repeticiones, ¿vale? Con intensidades altas. ¿Por qué? Pues porque se ha visto en algunos estudios, no hay muchos estudios, pero hay algunos, y después de eso publiqué uno junto con Daniel en pacientes con cardiopatía, se ha visto que esos 20-30 segundos de descanso entre cada 2 repeticiones permite un descenso de la frecuencia cardíaca y sobre todo de la tensión arterial. Entonces, pregunta, si tienes, por ejemplo, si estás haciendo sentadilla, haces 2 repeticiones, ¿desencalomas la barra y descansas? ¿O te quedas así parado con la barra antes de hacer las siguientes 2? Yo la ponía en el rack, eran 20 segundos de descanso, contados por el reloj, en lo que iba, me metía, salía y tal, pues más o menos unos 30 segundos, hacía 2 repeticiones y así, ¿vale? Jugábamos con eso, a veces si me iba adaptando, me iba recuperando, disminuíamos los descansos, pero eran cargas altas, es decir, estoy hablando de cargas en torno a un 85% en un RM, ¿vale? Pero eran pocas repeticiones. ¿Y ya te metiste, cómo hiciste el testaje de eso? Porque claro, tú te habías desacondicionado después de esos meses. Haciendo test de 4RM, es decir, hacíamos un test de 4RM, literalmente, es decir, no había ningún riesgo, el cardiólogo me dijo que lo podía hacer, no tenía ningún tipo de arritmia. Después, si quieres lo cuento, tuve una arritmia postoperatoria, pero bueno, en el momento de la prueba de esfuerzo, el cardiólogo me dijo que podía meter intensidad, que vamos, que respondía bastante bien. Entonces, para controlar eso lo que hacíamos era un test real de 4RM, es decir, buscaba la carga, la que pudiera mover como máximo 4 veces y no más, y con esa carga hacía 2 repeticiones, descansaba 30 segundos, hacía 2 repeticiones, descansaba 30 segundos y hacía entre 4 y 6 repeticiones. Una intensidad muy alta, porque había recuperación en medio. Entonces, ¿qué te permite eso? Te permite generar adaptaciones neuromusculares importantes, porque es una carga muy alta, sin generar mucho estrés cardiovascular. Claro. Porque en 2 repeticiones no da tiempo a que suba la tensión arterial tanto y tampoco la frecuencia cardíaca. Es más dependiente del volumen que de la intensidad, la tensión, ¿no? Claro, es que hay algunos estudios recientes, y de hecho hay una revisión sistemática con 6 ensayos controlados, son pocos, donde se ha visto que el estrés cardiovascular es menor con mucha intensidad y pocas repeticiones que con poca intensidad y muchas repeticiones. Pero es que cualquier persona que haya entrenado y se pone bajo una barra a hacer 12 sentadillas seguidas, que me cuente cómo se le pone el corazón. Mal. Yo entrenaba así y me daban unas pájaras que flipas. Claro, es decir, siempre se ha recomendado trabajar entre un 40 y un 50% del 1RM y entre 8 y 12 repeticiones. Pero es que se ha visto que a medida que tú vas haciendo repeticiones, la tensión arterial va subiendo. O sea, hay estudios donde se sugiere que haciendo pocas repeticiones sube la tensión arterial, pero como son 30 segundos, da tiempo a que disminuya. O sea, te recuperas bien. Claro. Eso básicamente
el planteamiento del entrenamiento de fuerza fue así. A nivel cardiovascular, nada nuevo bajo el sol, es decir, pues lo habitual que se hace. Hacías concurrente, ¿no? Hacías entrenamiento concurrente. Sí, exacto. Entonces, ¿Este lo sigues haciendo ahora? Ahora menos, estoy haciéndolo menos, ¿vale? Pero sí que en su momento estuve haciendo y hacía HIIT, hacía entrenamientos de alta intensidad, de altísima intensidad. Ahora te cuento, ¿vale? Sí, pero ahora te cuento, ¿vale? Pero en cuanto a la fuerza, para acabar un poquito con esto, básicamente el entrenamiento de fuerza lo planteaba así, hacía series cluster. A veces hacía trabajo accesorio con otros ejercicios de máquinas más ligeros, pero lo que era sentadilla, peso muerto, press de banca, que son los ejercicios más fuertes, lo hacía en series cluster. Con mucho descanso, hacía 2 repeticiones y me recuperaba bien. Yo medía la frecuencia cardíaca, la tenía siempre conmigo, y nada más terminar, el primer mes aproximadamente, nada más terminar cada ejercicio, medía la tensión arterial, que estuviera todo bien, y bueno, como fue todo bien ya, poco a poco vas perdiendo el miedo también, claro. Y vas, pero bien. Y luego, el entrenamiento aeróbico combinaba entrenamiento a intensidad moderada, continuo, con un HIIT. ¿Qué ocurre? Que el HIIT lo que hacíamos era una adaptación del Sprint Interval Training, ¿vale? Que son entrenamientos de sprint donde realmente lo que buscas son 5 o 6 segundos a intensidad máxima, full, exactamente. All out. ¿Vale? Full out, exactamente. ¿Vale? Donde también se ha visto que generan menos estrés cardiovascular que el HIIT clásico de 30 segundos. Es que 30 segundos, primero, yo, que no soy una persona que esté adaptada al entrenamiento de resistencia, yo no aguanto 30 segundos a full, imposible. Hago 10, 15 y el resto es, vamos, a paso de tortuga, imposible. Pero es que además es que 30 segundos, eso es heavy, ¿eh? Sí. A full, entonces, sí, es heavy. Lo que hacíamos era una adaptación. Así algunas veces. Hacías sprints. Sí, de 5 segundos, recuperaba entre 30 y 40 segundos, sprint de 5 segundos y así. Hacía sprint muy cortos, pero eso sí, eran a todo lo que daba. ¿Y cuánto hacías? ¿Cuánto duraba la sesión esta de HIIT? Muy cortitas, depende, ¿no? Al principio hacía pocos, hacía 5 o 6 hits y poco a poco aumentaba. Lo máximo que llegué a hacer fueron 10 hits. O sea, 10 sprints de 5 segundos. Con descanso de 30, me dijiste antes. 30 y a veces 40 segundos, ¿vale? Eso es lo que... Y lo máximo que llegué a hacer fueron 10 sprints, creo. De 10 no pasé nunca, ¿vale? Y luego a veces eso lo hacíamos en circuito, ¿vale? Para hacer un poquitito algo más dinámico y más divertido, pues hacía, por ejemplo, durante 5 o 6 segundos todas las flexiones que podía y luego trotaba muy suavito, ¿vale? Luego hacía, por ejemplo, saltos, 5 o 6 saltos muy explosivos, trotaba muy suave o caminaba. Entonces lo adaptábamos a ejercicio y hacíamos circuitos de ese tipo. Muy interesante. ¿Y alguna vez te vi o te leí que te estuviste mirando la variabilidad cardíaca y tal? ¿Esto con qué objetivo? ¿Cuándo lo dejaste de hacer? ¿O por qué lo hacías? ¿Qué información te daba? Sí, a ver, la variabilidad de frecuencia cardíaca, para que no lo sepa, un resumen muy breve, te da una indicación del equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿vale? Entonces, en mi caso... Esto nos lo explicaba en osteopatía, ¿eh? Sí, de otra forma. Sí, bastante diferente. Venga, no te corto. Entonces, un riesgo conmigo, que eso es decir, la activación del sistema nervioso simpático aumenta el riesgo de caer en arritmias, ¿no? Y el doble producto también te indica la actividad del sistema nervioso simpático, ¿vale? Entonces, lo que hacía era todas las mañanas, nada más levantarme durante 5 minutos, me tomaba la variabilidad de frecuencia cardíaca, utilizaba el V800 de Polar con la banda H10, que es el que está validado, ese y alguno también de esta marca también, que Polar y la otra, Garmin. Garmin, ¿vale? Sí, Garmin, ¿vale? Yo usaba el Polar y ¿qué veía al principio? Que mi variabilidad era muy bajita, ¿vale? La RMSSD, que es lo que se mide, era muy bajita y el objetivo era con el entrenamiento, primero, llevar un seguimiento día a día para ver cómo era mi recuperación y a largo plazo el objetivo es que fuera aumentando, ¿vale? La variabilidad. Claro, al aumentar la variabilidad, eso te indica un predominio del sistema nervioso parasimpático, que en mi caso sería protector, ¿vale? Si lo que no me interesa es tener el sistema nervioso simpático disparado, ¿no? Entonces, día a día lo íbamos monitorizando, entonces los días donde la variabilidad está muy baja, estos días limitaba la intensidad, volumen, o
que esto es algo importantísimo y la verdad es que me ayudó muchísimo. En ese momento Daniel me decía, no, hoy no entrenas, no entrenas, hoy no haces nada. Y eso hace falta, si hace falta alguien de fuera que te diga, hoy no entrenas, hoy no vas a hacer absolutamente nada, te das un paseo, vas y te das un baño que tú ves en Canarias, no me vengas con excusas, te das un baño y te vienes vas y vienes a casa y tal cual. Y nada, la verdad es que eso hace falta porque hay veces en las que te obsesionas con entrenar, entrenar y no siempre entrenar te da los resultados que tú quieras, hay que descansar. No siempre más es mejor, eso es. Exacto, ¿vale? Entonces, lo bueno es que yo lo dejé todo en manos de él y él me decía, no, hoy no vas a entrenar, llevas varias semanas haciendo esto, no estás durmiendo, usamos muchas cosas, usamos la variabilidad, el sueño, molestias articulares, mi estado de ánimo, todo eso lo valorábamos día a día y decidíamos, vale, pues hoy vas y haces lo programado, hoy quitas una serie, hoy no entrenes. Entonces íbamos adaptando el programa día a día. ¿El sueño que te medía horas o monitorizabas también con algún dispositivo el sueño profundo, REM, tal? No, no, lo hacía por calidad de sueño, es decir, simplemente le ¿Cómo te decía cómo. levantabas? Sí, exacto. Nunca utilicé nada para medir el sueño, la verdad, porque si no, estabas todo el día enganchado a aparateo. Ya era bastante con mirar la variabilidad todos los días por la mañana. Entonces, nada, yo por la mañana veía si había descansado bien, es decir, miraba las horas y cómo había descansado. Eso es lo que mirábamos más o menos. Eso lo cuadrábamos con más cosas, es decir, con el estrés de trabajo, bueno, lo que ya sabes, ¿vale? Es decir, la carga de entrenamiento de los últimos días, si me estaba recuperando, todo eso, y íbamos decidiendo qué hacer cada día. Eso es similar a, por ejemplo, a pacientes deportistas con dolor también. ¿Has Sí, dormido? ¿Estás estresado? ¿Cuánto llevas de carga? Stop, ¿no? exacto, exacto, es lo mismo, sí. Vale. Pues, y luego, bueno, sí que parece que hubo buena sintonía entre profesionales, ¿no? Que te llevaban entre el cardiólogo, el entrenador, tal. Esto fue un sueño, vaya, porque a veces no, si hubiera sido conflicto que el cardiólogo una cosa, Daniel, que es experto, otra, te hubiera generado dilema un poco, ¿no? Hombre, es que el cardiólogo lo busqué yo también, es decir, el Ah, cardiólogo vale, no era deportivo, no era tu cirujano el de la prueba de esfuerzo y todo esto. el Era el cirujano muy deportivo. bien, es decir, el cirujano excelente, ¿sabes? Te digo, el cirujano al mes de la revisión con el cirujano me dio el ok y me dijo, ahora te pones en manos del cardiólogo. Le dije quién era mi cardiólogo, me dijo, sin ningún problema, es decir, confía en él, y luego fue mi cardiólogo privado, es decir, no fue el cardiólogo de la Seguridad Social, es un cardiólogo deportivo, Vale, 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 vale. el que me hizo las pruebas de esfuerzo, porque me hice luego otra prueba de esfuerzo más, pero es decir, al final lo sincronicé entre Daniel, el cardiólogo y el cirujano al mes. Te dará alta y no te ve más, es decir, el cirujano ya ha hecho su Claro, trabajo. claro. Vale, ¿el Pero cardiólogo deportivo este es allí en Canarias también? ¿Es en Alejandro Lanzarote? de la Rosa. No, no, de Tenerife, Te tienes Alejandro de que la Rosa. desplazar. Vale. Sí. Bueno, pues muy bien. Y toda esta experiencia tuya vivencial como paciente y tal, ¿te sirvió luego de aprendizaje profesional? ¿Sacaste cosas que te sirvieron para luego manejar tus pacientes? No sé, ¿sacaste aprendizaje de ello? ¿Extrapolaste cosas a tu práctica? Sobre todo conocí lo que es el catastrofismo. De primera mano. Es Sí, decir, cómo las palabras llegan a influir en tu, es decir, en cómo eres, porque te sentías de repente como algo totalmente inútil, así de claro. Es decir, no, es decir, me sentí inútil en ese momento. Y a pesar de que yo soy inconformista, de que leo, porque claro, no sabes, te dicen eso de una forma tan tajante, o sea, tú imagínate un paciente, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? Imagínate en el ámbito nuestro, en nuestro trabajo, un paciente que le digan, no puedes volver a hacer esto, lo que sea, claro. ¿no? Porque si no, vas a acabar en silla de ruedas. Que no tenga información de nada, lo hundes en la miseria. Mm, así Porque a mí pasa. me generó un impacto emocional fuerte, sabiendo que, porque previamente a esto también me había informado un poquito con algunas personas los días previos entre el diagnóstico del médico internista y Y el el cardiólogo. ecocardiograma con el cardio, ya me estaba informando yo en esos días, ¿vale? Entonces ya había hablado con personas que me habían dicho, no, hombre, hay veces que esto se opera, es decir, puede quedar bien, ya veremos, es decir, pues a pesar de eso, cuando el cardiólogo me dijo que no podría volver nunca más a hacer ejercicio de fuerza, es decir, fue un palo enorme. Es Claro. decir, yo no puedo imaginar una persona que no tenga nada de conocimiento de medicina, absolutamente nada, y que le digan algo así como nunca más puedes volver a hacer esto, por la causa que sea.
¿sabes? Es fuerte. Entonces, mi mayor experiencia, el catastrofismo, lo viví de primera mano. ¿Y eso te dio herramientas como para, crees que te dio herramientas como para saber gestionarlo más con tus pacientes y eso? ¿Crees que lo puedes extrapolar ciertas cosas y decirle, Sin mira, duda, mm, sin duda. Es decir, cuando trato a mis pacientes y me comentan lo que le dicen otros profesionales en este plan, sí, tal cual, mira, nunca más podrás hacer esto. Si haces esto, lo típico, ¿no? Vas a acabar en silla de ruedas o tienes la espalda de alguien de 80 años. Si yo me pongo en la piel de ellos y sé lo que están experimentando, ahora yo lo sé. claro. ¿Tuviste tu red de apoyo familiares, amigos, tal, no sé qué, te apoyaron bien en todas estas decisiones que podían ser un poco contraintuitivas con lo primero que te había dicho el primer cardiólogo, ¿sabes? Porque a la gente que te quiere le puede dar miedo también que tú seas inconformista y quieras buscar otras cosas que sean tan opuestas a lo que de primeras te dicen. A ver, Podría entenderse, ¿no? Que tuvieran miedo alguien de tu entorno. sí, sí, hubo miedo, ¿sabes? Nunca hubo, es decir, me apoyaron en todo momento, pero sí que hubo, me planteaban dudas, oye, ¿estás seguro de esto? Eh, Piénsalo bien, lo que vas a hacer, lo que no. Es decir, sí que hubo dudas, claro. Claro, Porque, porque cuando tú, es decir, en tu caso, yo estaba muy sesgado, muy, muy sesgado porque me gusta muchísimo lo que estaba haciendo y quería volver a hacerlo, entonces no tenía una opinión objetiva. Lo reconozco. Entonces también escuchaba lo que me decían otros, pero al final tomé una decisión poniendo en la balanza todo, ¿no? Y sobre claro, todo pesó mucho la experiencia, la opinión de expertos del cardiólogo que ha lidiado con más gente como yo. claro. Claro, claro. Teniendo un profesional de referencia que te da lo que la verdad es que, bueno, los miedos se diluyen. Sí, Mm, sí, ¿no? Y alguien que esté muy formado, alguien que esté actualizado, que publica, es decir, que tú sabes que sabe de lo que habla y sobre todo experiencia, ¿no? Porque se dedica solamente a eso, a cardiología deportiva. Es deportista, el mismo, entonces, claro, eso te da seguridad. entiende más. Conoce al cirujano, sabe qué cirugía me hicieron, quién me la hizo, conoce a otros pacientes operados por esa persona, entonces en ese sentido fue todo bastante bien. Qué bien. Bueno, pues entonces, ¿es viable la rehabilitación cardíaca en formato digital? La tuya fue así, ¿no? Sí, sí, Daniel está en Brasil, más lejos no puede Sí. estar. Mm. Él es gallego, pero reside, está trabajando en Brasil. Sí, sí, sí. ¿Sería viable con tantas mediciones en alguien que no tuviera tanta conocimiento sanitario, en un profesional no sanitario, meterle lo de la variabilidad, esas mediciones, tal, que comprendiera un poco, ¿sería viable también? Sí, yo creo que sí. Creo que depende de la predisposición de la persona. Porque al final, usar un tensiómetro y ponerte una banda, eso lo hace cualquier persona. Es Claro. decir, yo creo que se puede perfectamente hacer una pequeña inversión, comprarte el pulsómetro, un tensiómetro lo consigues en cualquier lado, y yo creo que sí se puede hacer. Pero depende de eso, depende de la predisposición de la persona. Mm. Tú Y llevas... también hay que Sí, tener en dime, cuenta dime. una cosa, Raquel, que es que solamente el 3% de los pacientes se benefician de realización cardíaca en España, pero de esos 3% la gran mayoría no termina los programas. ¿No? ¿Vale? No, es decir, la tasa de abandono es muy alta. Claro. Entonces, Porque es gente que no es no, deportista normalmente, sí. no todo el mundo está predispuesto no solamente a usar un pulsómetro, sino ya a ir a caminar con una rutina, con unos Ya, tiempos. No, no, ¿sabes? Es decir, y además, una vez que te operen es como si ya te hubieran reparado el corazón, ya está. ¿Para qué vas a caminar? Si ya te operaron, ¿no? claro. Te lo digo por experiencia de familiares míos que han tenido Mm. infarto de miocardio, le hace una revascularización y ya está, mira, pues ya estoy bien, ¿para qué voy a Ah, hacer? como un Pepe, pues para que no te dé otro Ya, y pero tal. no, 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 porque creen que les tocó, creen que les tocó, ellos no saben qué son los factores. Hay mucha gente que no sabe cuáles son los factores de riesgo de un infarto de miocardio, no lo saben. Ya. Por lo menos mi entorno, o sea, gente que yo conozco de mi entorno Faltaría no lo sabe. educación, claro, lo primero, porque para generar ese cambio de hábitos y tal, tienes que dar una motivación y la motivación tiene que ser la información, en realidad, el conocimiento de lo que te pasa si haces una cosa o no, o lo que te puede pasar por lo menos. ¿Qué, qué recomendaciones generales darías tú entonces a pacientes candidatos a rehabilitación cardíaca y tal que no reciban los
servicios de rehabilitación porque no tienen posibilidad. ¿Qué consejos les podrías dar desde tu experiencia? Obviamente contactar con un fisioterapeuta experto en rehabilitación cardíaca y con un cardiólogo. Pero es decir, si es alguien si es joven y quiere hacer deporte, me imagino que la gente que me está escuchando, pues habrá mucha gente así, en ese caso buscarte un cardiólogo deportivo, sin duda, alguien que sepa lo que es ponerte en una bicicleta o ponerte en una cinta y cómo responde el corazón y las adaptaciones que genera el ejercicio en el miocardio, en el músculo, en el sistema vascular, es decir, ese tipo de cosas. Aunque parezcan obvias, pues parece que no todos los cardiólogos o no todos los médicos oficios lo saben, es que es así. No, no, por supuesto que no, porque claro, digamos que el sistema público de salud quizás es muy bueno poniéndote para tu vida así cotidiana, pero no te pone a rendir. Te pone en plan de, venga, ya más o menos para tus cosas del día a día te manejas, pero oye, es que mis cosas del día a día también era hacer peso muerto, señor, y esto no se valora. La pregunta es, ¿qué es vida normal? Claro, claro, paseitos o, claro, cambia mucho Y, según... y ahí es donde entra el tema que tú me sacaste el otro día, es decir, la atención centrada en la persona. Es decir, vale, ¿puedo correr algún riesgo? Pues a lo mejor sí, o sea, porque realmente no hay información, no hay revisiones sistemáticas, no hay ensayos clínicos controlados comparados a gente con mi cirugía, unos que entrenan y otros que no, y ver la evolución. No hay información. O sea, yo me estoy basando, pues, en una opinión de un experto que tiene casos Y en tu así. conocimiento también. Sí, en mi conocimiento también, pero en realidad yo estoy tomando ciertos riesgos. Sí, pero claro, es que es como... Es tu decisión con la balanza, claro. O sea, ¿quiero una Mm. vida de esta manera o quiero una vida de esta otra? Claro, es decir, entonces al final tienes que ver cuando te enfrentas a un paciente así, ¿qué quieres hacer? Vale, poner todas las cartas encima de la mesa, puede haber estos riesgos, pero si a ti te place y te hace feliz hacer esto, pues vamos a por ello, con tranquilidad, teniendo en cuenta ciertos criterios, no volvernos locos, pero hay que ir a por ello. Y pues sí, yo corro un riesgo, lo sé, porque te digo, no hay información sólida de que lo que yo estoy haciendo sea totalmente seguro, no la hay. Porque no sé cómo voy a responder dentro de 10 o 15 años. De momento he ido genial todo y me he recuperado muy bien. Seguramente más rápido que cualquier otra persona. Estoy Seguro. seguro de eso. Es decir, yo al mes estaba moviendo de todo, o sea, con una esternotomía. Tú te ves las recomendaciones de la esternotomía, que una vez revisé un artículo, y estaba en libras, no me acuerdo los datos ahora, pero la fuerza máxima que te recomiendan no hacer es en torno, creo que eran 5 libras o algo así, que son 2,5 kilos de fuerza. Entonces, en ese artículo decían que en esas condiciones no podrías ni abrir la puerta del cardiólogo. Es decir, si te dicen que tú con una esternotomía no puedes coger algo de 2,5 kilos, tú no podrías ni siquiera abrir una puerta con fuerza. Es totalmente incoherente. Ya, Entonces, imagínate el miedo, ¿no? Tú sigues las guías de práctica clínica tras una esternotomía y estás meses y meses así, sin moverte. Pero no, podríamos decir que a los pacientes cardíacos incluso se les fragiliza con esas recomendaciones también. No se les sin deja duda, desarrollar toda su capacidad, todo sin su duda. potencial de Y estoy recuperación. seguro, y estoy seguro que muchos dolores persistentes de la esternotomía es por el miedo, sin duda. Seguro, seguro, Porque te seguro. digo, a mí todo el mundo, pero no hagas esto, no hagas lo, o sea, todo el mundo me metía miedo, pero que no me duele. Es decir, y el cirujano me dijo, dice, cuando yo le comenté lo que hacía, digo, pero puedo coger mancuernas de 2 kilos, y dice, claro, dice, ¿tú crees que nosotros cosimos eso con un hilito que se va a Con romper? unos alambres así de gordos. Oye, claro, exactamente, dice, tienes ahí un cerclaje ahí que, vamos, ni te lo imaginas. Dice, eso está, Ya, vamos, eso no se va a ir a ningún lado. Hombre, la primera semana sí es obvio, pero es que tú, después de un mes, con el cerclaje y con la osificación ósea después de un mes, es que, claro. Y aparte que la estimulas con el movimiento, en teoría, también. claro, ¿no? Y la respuesta inflamatoria la modulas con el ejercicio. ¿Tú sabes lo que son las mioquinas? Hombre, yo in love con las mioquinas, claro. Así que hay que ponerlas a funcionar alguna vez también, ¿no? Claro que sí. Ya están ahí contentas esperando que las saquen a la No, pero es sangre. que tiene una respuesta
inflamatoria, ¿no? Porque tienes un traumatismo, tienes un corte. El sistema inmunológico necesita también modularse Claro, y claro, claro. controlarse esa inflamación. Estoy seguro que la producción de interleuquina 6 y otras mioquinas regulan ese proceso. Te digo yo que tuve una recuperación en cuanto al dolor, que a las 3 semanas yo ya hacía casi vida normal. Y a las 4 semanas Qué estaba en bien. el gimnasio. Pues me ha encantado tu proceso, todo el caso y eso, porque me parece que puede servir a gente, para empezar. Y no sé, me parece inspirador, Maela. Me parece inspirador tu proceso. O sea que, no sé, Y, te doy la y, enhorabuena por todo, por todos los pasos que fuiste dando y demás. la verdad es que fue un Así, proceso, al principio fue duro, es decir, ese mes de octubre fue muy duro porque era una incertidumbre enorme. Y luego enfrentarte a una cirugía así, es decir, que puede pasar de todo. Que lo que te iba a comentar antes, tuve fibrilación auricular post cirugía, ¿vale? Que es una complicación frecuente, pero, jolines, sales de ahí con fibrilación auricular, intentaron controlarla con medicación, no pudieron, al final tuvieron que hacer una cardioversión, ¿vale? Entonces, eléctrica. Y, ¿sabes? Nunca sabes lo que vas a, después de una cirugía, puede salir claro, bien o puede salir unas cosillas mal. Y bueno, al final se resolvió, que esa era una de las cosas por las que decidimos esperarnos, porque la prueba de esfuerzo es otra cosa que quería comentar. A las 4 semanas la puedes hacer perfectamente. Y es algo que casi nunca se recomienda. Yo he tenido pacientes que han venido a mí porque saben mi proceso y yo les digo, vale, lo primero, hacerte una prueba de esfuerzo. Van al médico, pero ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer una prueba de esfuerzo? Digo, hombre, sí, porque no saben qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un programa de entrenamiento. Yo no te voy a hacer un programa de entrenamiento sin saber cuál es tu máximo, sin tener una arritmia. Yo qué sé si te aparece una arritmia cuando te pongo a caminar a, yo qué sé, a 100, 110. ¿Me claro. entiendes? Esa es otra de las cosas que me he encontrado, que es muy raro que faciliten o recomienden, incluso suelen impedir la realización de pruebas de esfuerzo. O sea, la respuesta típica es, ¿pero para qué te vas a hacer una prueba de esfuerzo? Yo te digo que asombrado con muchos casos de Qué pacientes que curioso. han venido a consultarme y tal. Entonces, yo los primeros 3 meses decidimos ir muy suave, había tenido una fibrilación auricular, que no es ninguna broma, y hasta que no tuviera una prueba de esfuerzo no iba a aumentar la intensidad, vamos, ni de broma. Claro. Mm. Yo creo que en los sitios que hay unidad de rehabilitación cardíaca suele hacerse la prueba de esfuerzo, por lo menos en las guías, y Y eso siempre viene. sí, pero te puede venir un paciente ambulatorio, es decir, un Ya, paciente que porque tú ahora sí que sí que has hecho procesos, has guiado procesos de rehabilitación cardíaca a posteriori, con lo que muy poco, algunos pacientes muy pocos, pero me han venido, sobre todo gente, claro, que me conoce, que sabían por lo que había pasado, entonces han acudido a mí y los he ayudado. Pero me he encontrado con eso, con que yo primero que les pido es una prueba de esfuerzo, lo mínimo para saber cuál es su frecuencia cardíaca máxima, asintomática o la máxima real. Porque mira, en mi caso, la frecuencia cardíaca máxima mía en la primera prueba de esfuerzo era 146. Claro, eso cambia mucho el panorama. ¿Cómo prescribes tú el ejercicio aeróbico pensando que mi máximo teórico es 178 en aquel entonces? No, 179, pero no 179, es 140. 146. Entonces, eso es importante saberlo. Claro, claro, claro. Cambia mucho, claro. Cambia mucho la historia. Entonces, claro, tú dices, no, la frecuencia cardíaca máxima, el 220 menos la edad. No siempre. Y menos con No, medicación tras una cirugía. claro, claro, claro. Pues muy bien, muy Entonces, interesante todo. recomendación número 1, prueba de esfuerzo. Si van Y a recomendación número 2, profesional actualizado. sí, 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 profesional actualizado, sí, señora. Profesionales, porque cardiólogo, fisio, tal, Todo, 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 entrenador, todo. todo, exactamente, sí, porque claro, imagínate, ¿no? Que haces el proceso, fisioterapeuta, cardiólogo, te da de alta el fisio y empiezas a entrenar. Y das con alguien que no tiene ni idea de cómo abordar tu tema. O sea, ¿Tú tienes que tener a alguien entrenas que... ahora igual que entrenabas? ¿O tienes otras consideraciones? ¿Te vas soltando ya? Ya, sí, sí, ya prácticamente estoy, sí, ya he hecho mis revisiones. Casualmente la semana pasada hice mi revisión anual, va todo bien, y estoy entrenando bien. Ahora mismo es como si fuera una persona normal. Hago mis revisiones anuales, pero no tengo ninguna consideración especial. Me tomo la tensión arterial de vez en cuando, la frecuencia cardíaca la tomo con regularidad, pero vamos, nada más. A partir de ahora, nada más. Muy bien, pues qué bien. Bueno, pues hasta aquí todas las preguntas. No sé si alguien de los que están viendo el directo quiere dejarte alguna pregunta por ahí. He ido más o menos leyendo los comentarios, pero creo que pregunta no había.
todo el mundo dándote palmas y que muy interesante el directo, Gracias. que sí se va a quedar subido, que sí, se va a quedar subido en el IGTV, ¿vale? En un rato lo subimos. Pues nada, gracias por ser mi Abril. Si quieres dar a conocer tus proyectos ahora profesionales que estés desarrollando y demás, pues este es tu momento también. Vale. Voy a contar otra anécdota mía, ¿vale? Sí, claro. A ver, en el enero del 2020 contacta conmigo, lo voy a decir, se llama Oswald Candela, es un chico que vive en Lanzarote, él es de Colombia, y él lleva, bueno, pues tiene un proyecto online de asesoramiento nutricional y ejercicio, ¿no? Entonces me sugiere la idea de hacer algo así en fisioterapia. Y yo al principio decía, ¿cómo hacemos esto? Dice, no sé, tienes que verlo, puedes, no sé, empezamos a hablar. Digo, al final me decidí, empecé a hacer una página web y esto fue, yo me reuní con él en enero del 2020, pues en febrero empecé con mi página web. Plan, un mes después, ni un mes, 3 semanas después, pandemia. Cierre. Te Sí, vino de vale. lujo. No, pero es lo que te quería comentar, es decir, claro, yo estaba trabajando en mi página web, en los programas de ejercicio, que si los cuestionarios, o sea, era un curro que no veas para lanzarlo bien. Entonces, yo veía que mucha gente estaba empezando la telefisioterapia, la fisioterapia online, y yo no quería hasta que tuviera todo Yo, cerrado. ¿Eh? Sí, vale, entonces, y yo de hecho lo anuncié en mayo, yo empecé en mayo, y te digo, yo tenía el proyecto pensado desde finales de febrero aproximadamente, pues fue así, o sea, yo cuando veo lo de la pandemia, y yo no me puedo creer, y era a ritmo forzado con la informática, o sea, con todos los cuestionarios, traduciendo los cuestionarios, subiéndolos a Google Forms, una locura. Y nada, esa es la historia. Entonces, ahora mismo, desde mayo, estoy con un proyecto de fisioterapia online. Entonces, en mi página web, que es mailanfontes.co, pueden encontrar información de los servicios que ofrezco, que es eso, es rehabilitación en dolor musculoesquelético, en dolor crónico. ¿ya no haces presencial? Sí, pero ahora mismo solamente un día por semana, solamente los viernes. Es decir, me está aumentando el volumen de pacientes online y requiere tiempo que hay que preparar muchas cosas, cuestionarios, es decir, es lioso, a pesar de que lo estoy automatizando cada vez todo más, bueno, con la agenda electrónica, con varias cosas. Pero sí, ahora mismo te digo, solamente estoy viendo presencial en mi clínica de siempre los viernes, solamente. Y el resto de la semana pues lo dedico a los pacientes online y otras historias por Instagram. Pivotaste por ahí. ¿Y alguna formación que tengas ahora también tuya? Sí, en Fisiofocus tengo un curso de entrenamiento de la fuerza en patologías para fisioterapeutas y en principio ahora mismo no tengo nada más de eso. Vale, Muy tengo un bien. curso que he hecho varias veces de evidencia científica, pero quiero lanzarlo en mi web y llevo de retraso 1 año y medio, algo así más o menos, nada más que de retraso. Bueno, Sí, porque es que si quiero, tienes mucho volumen online es difícil hacer otras cosas, ¿eh? sí, claro, exactamente. Entonces, a ver si algún día, porque lo tengo todo montado, solamente quiero regrabarlo, a lo mejor corregir algunas cosas, porque bueno, la estadística es estadística, eso no cambia, pero quería regrabarlo todo, subirlo a mi web y nada, la gente me pregunta cada 2 por 3 y a ver si Ponerlo lo ahí saco. de venta directa, ¿no? Desde tu web, Sí, sin sí, intermediarios. sí. Es un curso, son 3 horas y media, algo así, donde hablo de los conceptos básicos, pues por ejemplo, qué es una pregunta pico, cómo hacer una búsqueda de forma sistemática, cómo hacer una lectura crítica, los diferentes tipos de estudios, los niveles de evidencia, ¿sabes? Es decir, el ABC, para que tú cuando Muy te bien, plantes delante de un artículo saques las conclusiones adecuadas, sepas buscarlos, etcétera. muy bien. Pero Pues nada, eso todo lo pondré luego en los comentarios del directo para que quien me quiera buscar te encuentre. Aunque vale, estás muy visible en Instagram, pero bueno, yo te pongo ahí la visibilidad también. Y nada, muchas gracias a todos los que os habéis pasado. Un abracito. sí, nada, muchas gracias a ti y a todos los que han aguantado la chapa.